el tiristor en continua. ¿Lo llegaron a ver? ¿Les quedó claro? A ver, preguntan. Sí, profe, a mí no me cierra mucho la idea de la corriente de mantenimiento. Yo sé que en la curva del tiristor, yo sé que cuando yo le inyecto una corriente más grande, la tensión de los 500 volts más o menos que tiene al principio antes de inyectarle la corriente por el gate, cuando yo se la inyecto, le inyecto una corriente grande, me refiero a grande antes de la rotura, eh, antes de quemar ese terminal, esa tensión va a caer más o menos a un volt, lo que dijo usted. Claro, claro, cae a un volt y cuando cae a un volt aumenta la corriente. En realidad cae a un volt porque empieza a aumentar la corriente de enganche hasta que llega a una corriente de mantenimiento. Y esa corriente de mantenimiento es la mínima para conducir, la mínima. Por abajo de ella se apaga. Es decir, vos para apagar la llave le podés sacar esa corriente de manera de que, por ejemplo, a través digamos, de una salida paralela, como era el capacitor, por ejemplo. Entonces, chupaba por ahí y entonces dejaba de conducir y ya se cortaba el transistor, el tiristor, y es eso, es decir, eso es un fenómeno que ocurre, realmente ocurre, es un fenómeno, no se puede casi ni explicar, pero transita por eso se llama transitorio también. Es un tránsito de la corriente prácticamente de bloqueo hasta llegar a esa corriente de IH. A partir de ahí, bueno, después todo lo que es sostener corriente más alta no hay problema. ¿Por qué decía vos más alta? No. Las corrientes que sean más bajas que ese valor lo va a terminar apagando. ¿Lo entendés? Ahora, las corrientes que atravesaban en el ejemplo, el sistema de calefacción, aumentaba la temperatura. Entonces, el tema era que había que bajar esa temperatura y bueno, se usaba ambos tiristores, uno para conducir y el otro como para cortar. Y en vez de cortar directamente con una llave, de la misma forma, cortamos a través de un otro tiristor, produciéndose o eliminando lo que se conoce como las chispas, sobre todo si la carga es reactiva. Si la carga es reactiva, o por ejemplo una bobina, en otra situación podría ser peor, así que ahí siempre va a aparecer este tipo de circuitos, apaga chispas. Otra cosa más es en una bobina en general siempre se le coloca un diodo en forma invertida. ¿Lo vieron alguna vez eso? ¿En paralelo? No, yo por lo menos no lo recuerdo. Bueno, el diodo, o sea, una bobina, el problema que tiene una bobina es que cuando cambia la corriente, su derivada se presenta, ¿no es cierto? Es decir, la tensión en una bobina es proporcional. La proporción, ¿eso lo vieron en electrotecnia? Sí, ¿o no? Sí, vimos cargas inductivas y cargas positivas. ¿Sí? Claro. O sea, lo ven desde el punto de vista de de la impedancia y eso, pero digamos, cuanto a la señal que manejan, la señal de una bobina es proporcional a la derivada de la corriente. ¿Eso lo vieron? Y ahí salen las fórmulas de reactancia. De ahí salen, por la derivada. ¿Lo vieron eso o no? ¿O tienen idea de lo que significa la derivada, digamos, de la corriente? ¿Qué significa? ¿Qué sería? No, yo no lo recuerdo. Lo demás, a ver, esperen, porque es un concepto bastante simple, pero que no deja de que si uno no lo conoce, se pierde un montón de información
siendo bastante simple. Esperen un segundo, me fijé acá con el... ¿Embarcados hay alguno? Sí. Sí, profe, hay 4 embarcados. Ah, bueno. Esperen un segundo, a ver. ¿Dónde está? Bueno, ¿está la pantalla? Sí. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Un circuito, a ver, bueno, acá hay una bobina, vamos a suponer una bobina, ustedes estudian la reactancia, la corriente, la tensión, bárbaro. La señal instantánea, que depende del tiempo, en una bobina, es igual al coeficiente L, les digo nada más de que depende, por, este salió un por medio raro, voy a haber hecho más grueso, por la derivada, esto sí la conocen, ¿no? La función derivada de la corriente con respecto al tiempo. No, de la derivada, ¿la ven la derivada? ¿Saben lo que es? Sí. Sí, lo vimos en primer año. De corriente en verdad es alterna, pero uno lo pone para allá en el momento que acá es positivo y negativo, pero después vuelve otra vez. ¿Está bien? No sé si hay alguien que quiere venir, esperen. Me avisan, ¿saben? Yo escucho, pero no sé por qué estoy escuchando muy bajo yo, no sé por qué. No sé. Bueno, no importa. Muy bien. ¿Qué significa la derivada? Bueno, si la señal de tensión, o por ejemplo, si la señal de tensión es una onda senoidal, la derivada es coseno. Y ahí es donde aparece, digamos, la omega, omega L, y ahí la reactancia. Bueno, pero eso no quiero ir. Yo a lo que voy es lo siguiente. Primero y principal, en un circuito, fíjense, donde circula corriente alterna, la tensión en una resistencia, por ejemplo, tiene un control lineal. ¿Qué significa un control lineal? Está la corriente y ustedes tienen una tensión en la resistencia a R por I. ¿Entienden? O sea, lineal respecto a la corriente eléctrica. Entonces, digamos, ¿qué significa lineal? Cambiamos la escala, nada más. O sea, la forma de la onda no cambia. La forma de onda no cambia, lo que cambian son las amplitudes, en todo caso, de la onda de corriente. Pero solamente eso. Pero cuando uno aplica una tensión a una bobina, y es determinada forma, no queda otro que sacar la derivada de la corriente. Si la corriente circula, la derivada multiplicada por L. L, ¿saben lo que es? El coeficiente de autoinducción, depende del número de vueltas de la bobina, depende también del núcleo, del material del núcleo magnético, depende de la sección y depende del largo de la bobina. Todo eso está concentrado en un parámetro que se llama L y que se mide en henrios. O en realidad henrios es una unidad demasiado enorme. Se medirán en milihenrios o microhenrios, es decir, unidades mucho más chicas, milésimas, 10 milésimas partes, 100 milésimas, millonésimas partes. De eso se trata entonces el valor de esta L. Al multiplicar por la frecuencia, que conforman, digamos, lo que se llama la reactancia. Pero eso es desde el punto de vista de los fasores. Pero cuando miramos la señal en el tiempo, nosotros observamos que la tensión que hay en la bobina se origina a través de un cambio de corriente. Pero ¿qué pasa si la tensión, si la corriente, por ejemplo, no es una señal de onda,
sino algo así, a ver si se entiende. La corriente era un determinado valor de continua, a ver si se entiende, ¿eh? Y ahora lo cambio 0. Es decir, fíjense lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Tenía una corriente la bobina de continua. ¿Me siguen? Típica de una corriente de batería de auto cuando yo conecto con la llave, con el tambor. Lo que hago es conectar la bobina de encendido, que se llama, y funciona de la misma manera que esto, y le damos corriente, pero en realidad se la sacamos corriente inmediatamente porque lo único que hacemos es energizar la bobina y luego volvemos a cero, es decir, la corriente, la llave vuelve otra vez a la posición neutra. Y entonces, ¿qué pasa? Acá es cero esa corriente. ¿Qué pasa con una función de este tipo? Cuando valía algo y ahora no vale nada. Vuelvo a repetir, no es una señal senoidal, porque la derivada del seno es coseno, pero una derivada significa en este punto de cambio, en este punto, la pendiente de esta recta. ¿Me pueden decir cuánto vale esta pendiente que está acá? ¿Cuánto vale esa pendiente de esta recta? A ver. ¿Cuánto vale, chicos? La pendiente de una recta es la inclinación. ¿Cuánto vale? 0. Claro, a veces no lo escucho. Me parece que hay algo raro. Bueno. Bueno. No lo veía. Está bien, bueno. Estaba escribiendo, ¿no? Ahí está, info. Está bien. Ahí está. Bueno, entonces, al ser la recta infinita, porque tiene que pasar hacia abajo, ¿no es cierto? Una recta perpendicular es una pendiente infinita negativa. No, pero digamos que es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este valor? Este valor es exageradamente alto. El producto es exageradamente alto. Y en realidad, esto en la bobina, en la tensión de la bobina, ocurriría así, algo así. La tensión en una bobina común es 0. ¿Me explico? La tensión, no hay caída en continua. Este tiempo, vamos a ponerle el tiempo t. En este tiempo t ocurre esto. A ver si se entiende. ¿Qué es esto? Y luego, como no cambia luego, la derivada es 0 y no cambia más. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué es esto? Esto es la tensión en una bobina. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Ahí no los escucho. Una señal es 0 y luego aumenta, se va hasta no sé qué y después vuelve. ¿Qué sería? ¿Cómo se entiende esto? ¿Esto cómo se llama? Vamos. ¿Cómo se llama eso? Un pulso. Yo diría más que un pulso. ¿Qué ven ustedes? Ahí, fíjense, aumenta y después baja. Un valor pico, dijo. Se lo llama un sobrepico. Este es un sobrepico de tensión. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuánto dura ese sobrepico? Y lo que dura en cortar la corriente. Pregunta, ¿para ustedes un segundo es rápido? ¿Para ustedes un segundo es rápido? No. ¿Qué? ¿Ustedes ven menos de un segundo? ¿Ven milésima de segundo a lo que pasa, por ejemplo? No, bueno, pero si vamos a la frecuencia que tenemos en casa, tenemos 50 ciclos por segundo, así que... Por eso, fíjense, está bien, bárbaro.
Esto es una frecuencia altísima, con lo cual, lo que quiere decir que no la podemos observar si la medimos en tiempo, pero que esto ya ha pasado, ha pasado. Y el problema es que, aunque nosotros no lo percibamos, porque esto, si dura un milésimo de segundo, no lo podemos percibir, esto ha pasado. ¿Y qué origina? ¿Qué se origina en las puntas, digamos, del circuito? Escuchen bien, donde está intercalada una bobina, llega un punto y da toda la vuelta a lo que quieras en el otro que esté suelto. Si hay dos puntos sueltos en el circuito, entre ellos dos se va a producir esto. ¿Y qué significa que se produzca esto? Físicamente, ¿qué aparecería en esos contactos? Vamos a suponer que fuera una llave. ¿Me explico? Porque en la llave puede ocurrir esto. En realidad ocurre la llave. Pero yo al abrirlo, ocurría la llave, pero ¿qué pasa? Esto también tiene una punta donde lograrlo. Y con respecto a masa, ocurriría en ese lado. Es decir, una parte de la bobina, pero va a producir sobrepico. Produce el sobrepico, ¿qué produce? ¿Qué produce sobrepico? Un arco. Arco voltaico. Muy bien. ¿Y el arco voltaico cómo se llama en la práctica cuando ustedes están trabajando? Un corto. No, a ver, ¿qué ven ustedes? Por ejemplo, chispas. Eso, ocasionan chispas. Entonces ustedes ya saben que el chispero de cualquier elemento es cortar la corriente continua. Porque la corriente continua tiene un nivel que si ustedes lo cortan, en realidad, si lo miramos a lo mejor un poquito más real, quizás sea así, no sé si me entienden, pero este tiempo no es segundo, sino es un tiempo, digamos, microsegundo. Bueno, si esto es microsegundo, igual no lo puedo detectar, y durante todo ese tiempo se provoca este sobrepico que produce chispa. Por ejemplo, va la chispa, ¿a dónde va? Va al distribuidor. ¿A través de quién? En un auto, por ejemplo, a través de las bujías. ¿Lo entendieron? ¿Lo entienden? Sí, profe, perfecto. Entonces, que tiene una carga inductiva cuando nosotros cambiamos la corriente, especialmente la corriente continua, ¿sí? Pero les aclaro un tema. Una corriente, por ejemplo, de este tipo, a ver si se entiende, vamos a ponerla así. ¿Esta corriente tiene continua? ¿Esta corriente tiene continua? No, es alterna. Perfecto, muy bien. ¿Y esta corriente tiene continua? No, tampoco es alterna. Sin embargo, esta es la suma de esta, que sea un nivel así. ¿Me explico? ¿Me entendés? Ahora sí, está bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquellas funciones, no importa si sean senoidales, lo que sea, cualquier cosa que sea, que tengan algún nivel de continuidad, o sea, que tengan continua, nivel de continua, más alterna, pero que tengan continua, o sea, el valor medio no sea cero, entonces cuando va a tener un nivel de continua, ese valor medio es un valor de continuo. Y realmente ese valor de continua, si por alguna razón baja abruptamente, va a ocurrir esto en una bobina. Entonces, generalmente a los bobinados de potencia se le pone en inversa, y lo van a ver muchas veces en los circuitos, que lo que va a hacer esto es que ese sobrepico, el sobrepico de tensión, no pueda realmente, ¿qué pasa? No puede hacerse porque esto está condenado a que la corriente, vamos a suponer, voy a hacer con otro color, la corriente que quiere avanzar por acá, explotar, por ejemplo, ¿no es cierto? A pesar de que se le corta la corriente, entonces un camino alternativo que es en el diodo, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar con esto, con este tema del diodo,
es que ese sobrepico sí va a ocurrir, pero no va a ocurrir tanto tiempo. Lo que vemos acá en ese tiempo sería algo así, con el diodo, ¿no? Con el diodo entero sería algo así. Ahí haría, por ejemplo, así. O más fina, no me salió. Más fina sería. Más fina, es decir, lo que no va a hacer es esto, a ver si se entiende. El sobrepico va a quedar toda la energía, digamos así. Ahí. Va a quedar ahí encerrado en 220, en la conducción de 0,7 volts. ¿Lo entienden? Es decir, esto tiene un nivel del diodo. Lo que va a hacer es que no sobrepase esta corriente, no sobrepase este nivel de tensión, con el cual nunca se va a producir este sobrepico, pero sí lo va a querer hacer, pero no va a poder hacerlo porque está condenado a tener 0,7 volts, que es prácticamente cero, pero va a tener todo esto, pero a un nivel no alto, y eso no va a producir chispa. ¿Lo entendieron? Esto que yo hice acá, en realidad, es así. Si uno lo mira, esto es así. Cada vez es menos. Esto se llama diodo amortiguador. El diodo amortiguador es lo que hace, baja el sobrepico y además lo va eliminando con la frecuencia. ¿Lo entendieron? Profe, no hay... ¿El diodo no se quema? No, porque está preparado. No, está preparado. Porque, como es, el diodo está preparado para soportar el voltaje pico que tenga esto. ¿Entendés? Hay que calcularlo, por supuesto. Y ese diodo, cuando pasa la corriente, acá es negativo y acá es positivo, ¿no es cierto? Bien. Este diodo está en forma inversa, está polarizado positivamente. Entonces, lo que hace es que la corriente no se vaya de la punta de la bobina para producir chispa, y entonces esa corriente sea conducida forzadamente a través del diodo y empezará con una tensión, digamos, de ruptura alta, más alta que lo que da el diodo. Por supuesto que estos diodos no son diodos comunes, ¿no es cierto? Son diodos preparados para poder hacerlo. Y bueno, eso hace que entonces empiece a circular la corriente, pero esa corriente tiene una componente alterna. Entonces empieza a circular cada vez menos. Entonces prácticamente lo deja en cero a la tensión que iba a tener en ese momento. ¿Entendieron? Estamos hablando de una corriente pico, ¿no es cierto? El pico. Claro, otra forma es poner un capacitor y una resistencia. Otra forma de proteger, o sea, de cargas inductivas, es poniéndole un capacitor que funciona de la misma manera, dándole un tiempo RC, que ya lo vimos el año pasado, esto es R, y entonces un tiempo para que se descargue, digamos, la bobina. Dándole un tiempo de descarga de la bobina, calculando el famoso tau, ¿se acuerdan? 5 veces, y entonces ahí se termina por apagar. Entonces esto es para evitar, y es lo que vimos nosotros en el tiristor. Muchas veces el tiristor también se utiliza para poder cortar esa corriente sobre el tiristor, ubicar, por ejemplo, un capacitor. Entonces un capacitor, pero va a producir chispa, entonces el capacitor directamente sin R va a masa, y lo que necesitamos nosotros es emular luego esto con una llave más. Entonces, de esa manera se apagaría. ¿Alguna pregunta? Esto no lo sabían, todo esto, ¿no? No. Claro, porque cuando ven electricidad, ven siempre señales alternas, pero hay que fijarse que está todo medio, digamos, mezclado, especialmente cuando se utiliza la electrónica para modificar algún parámetro de alterna. Por ejemplo, la frecuencia. Porque si ustedes, por ejemplo, vamos a poner,
Esta es la reactancia de la bobina. La reactancia de la bobina, ¿qué es igual? 2pi por F por L. Claro, o sea, Pues sí, velocidad angular por L, ¿no? está bien, 2pi por F por L. L es que no podemos, es la bobina en sí. El bobinado, bla, 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 una vez es constante. La frecuencia también es constante. Pero ¿qué pasa si yo tengo un motor y quiero alimentar al motor con cambiándole su velocidad? Entonces lo que tengo que hacer, ustedes saben que las velocidades de los motores dependen de la frecuencia de la red, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo cambiar la frecuencia de la red, ajá, es algo re cómico. No, no, pero utilizando electrónica se puede cambiar esta frecuencia de 50 Hz, pongámosle a 20.000 Hz. Y eso lo hacemos con un convertidor de frecuencia. Entonces, si nosotros aumentáramos la frecuencia muchas más veces, de 50 a 20.000, ¿qué pasaría entonces con la reactancia? La reactancia ahí aumentaría terriblemente. Y entonces al aumentar esa reactancia, la corriente sería mínima, y eso es lo que nosotros llamamos el efecto de bajo consumo. El efecto de bajo consumo se consigue disminuyendo la corriente por el aumento de la frecuencia de nuestra red a través del uso de electrónica. ¿Lo entendieron? Sí, sí. ¿Me siguen, no? Bueno, y esto es lo que se conoce como fuente switching. La fuente switching no es más que tener, por ejemplo, un nivel de continuo, pero switcheado. ¿Qué quiere decir? Con frecuencias altas. Es decir, vos querés nivel de 10 volts, yo te lo doy los 10 volts, pero entrecortado. ¿Está bien? Es como si fuera un tren de pulsos muy angosto. Y ese es el hecho, digamos, ese es el hecho por el cual la frecuencia de la señal ya no es cero como una continua, sino que es un tren de pulso. Y el tren de pulso, aunque el objetivo es que no lo vea el circuito, ¿sí? Sin embargo, está aumentado la frecuencia esa, está aumentada. Entonces, el hecho de que aumenta en un motor va a representar, por ejemplo, en primer lugar, va a representar corrientes que se pueden variar mediante la frecuencia. Y luego, velocidades que se pueden variar. Variador de frecuencia se llama eso. Variador de frecuencia. Todo eso es eléctrico. El variador de frecuencia utiliza electrónica para conseguir variaciones de velocidades de motor en base entonces nuevamente al cambio de frecuencia de la red. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, volviendo entonces al esquema, del tiristor. A ver, yo lo voy a poner acá. Este es el tiristor en alterna. Esto es lo que vamos a ver ahora. Pero pregunta, ¿ustedes entendieron el sistema de calefacción? Como ejemplo, ¿lo vieron? ¿Lo ven? Si no lo ven, yo creo que está explicado inclusive por qué se utiliza un NTC para pagarlo y un PTC para encenderlo, los dos, ambos, se utilizan tanto uno como otro por sus coeficientes de resistencia. En ambos, al bajar la resistencia, aumentamos la corriente. Pero en un caso tenemos que activar, subir la temperatura, y en el otro bajar la temperatura. Por eso quiero que lo vean, y los que están ahí y no lo ven, véanlo, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora vamos a ver entonces el tiristor, ¿no es cierto?, rectificador control de silicio en alterna. ¿Lo alcanzan a ver ahí o lo agrando un poco más? Esperen. A ver, esperen, ¿no? Porque lo puedo agrandar,
Ahí, ¿se alcanza a ver ahí? Sí, sí, ahí está perfecto. Bueno, el circuito de análisis es el siguiente. Fíjense, nosotros tenemos el tiristor, tenemos la pata gate, tenemos una resistencia para que no se queme la pata, la patilla. Luego tenemos el punto llamado BG y RG, que sería el punto, digamos, de tensión y resistencia de la patilla. Tenemos una resistencia que va a masa y tenemos una resistencia que está conectada a la fuente. En este caso, la fuente es una fuente de alterna, no es una fuente de continua. Sin embargo, esa fuente no solamente está aplicada en la carga, ¿y cómo va a ser? Bueno, cada vez que esto sea positivo, la señal es positiva, con un nivel adecuado, es como un gran diodo, va a poder conducir y entonces ahí no va a haber problema. El tema es cuando es negativo, ¿no es cierto? Cuando es negativo ya no va a poder conducir y se abre. Es decir, que nosotros vamos a tener corriente siempre en el semiciclo positivo, ¿lo ven? Bien. Ahora, para que ocurra esto, la pata gate no tiene un circuito externo para el control, sino utiliza también la misma señal. Es decir, que si este punto, este que está acá para la carga, digamos, para el circuito de carga es BS, este punto también es BS y está hecho un divisor de tensión para ocasionar una disminución, digamos, de esa tensión que pueda aplicarse a través del gate. ¿Seguimos? Bueno, el cálculo de cuánto debería ser BG es, acuérdense que BG es el punto que está a masa, digamos, calculado en esta resistencia. Así que el circuito quedaría más o menos de esta manera. BGT ya lo saben cuál es, el gate del tiristor. Bueno, por Thevenin, ¿cierto? La tensión acá sería la tensión del gate cuando sacar la tensión de acá cuando este es 0 o sacar la tensión de acá cuando este es 0. Bueno, entonces acá aparecen entonces dos fórmulas. Que se la dejo a ustedes para que lo estudien. Cuando BS 0 le queda en paralelo y BG va a ser esto, ¿no es cierto? Dividido esta más esta por BGT. Bueno, y así sucesivamente, ¿no es cierto? La otra también. Bueno, al final, esto todo es una operación matemática. R1, sí, acá después vamos a ver, porque R1, también al modificar R1, yo modifico la corriente que está entrando, ¿entendés? Acordate que las resistencias estas lo que hacen es controlar el flujo de corriente. Si yo la aumento, la corriente que va a venir por acá es menor, con lo cual luego esto va a ser menor y así sucesivamente. Es como un control, digamos, potenciómetro, el potenciómetrico, digamos así, que yo puedo hacer para ubicar un determinado disparo de esta resistencia. Ahora, en definitiva va a quedar esto así, digamos, después lo leen. Yo esto se lo voy a mandar, ¿saben? Cuando R1 baja, por ejemplo, cuando R1 baja, acá BG baja, y es lo que estamos hablando. Si R1 baja, la corriente, aunque va a subir, la corriente sube, a ver si mostramos acá. Cuando R1 baja de valor, esta corriente sube. Esa corriente que sube se va a ir a chupar acá. Va a venir menos corriente acá. Entonces esta tensión va a bajar. Baja el nivel. Ahora, vamos a ver. Hay un mínimo de tensión de disparo. El mínimo, presten atención con esto. Hay un VG mínimo. Es decir, nosotros tenemos un valor de tensión en el gate que a partir de ahí se dispara. Cuando en un instante dado se supere ese valor, se produce lo que se llama el disparo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hasta estas dos cosas? Quedémonos con estas dos cosas nuevamente para poder entenderlo, si no, no vamos a entender.
Se necesita un valor mínimo de gate, un valor mínimo. Por debajo de ese valor no pasa nada. Por arriba de ese valor se dispara. Pero tengamos en cuenta que la señal que le estamos aplicando no es una señal continua, sino es una señal alterna. Entonces, el disparo del tiristor sincronizará a partir del ángulo alcanzado en la señal de gate como valor mínimo la activación y conducción de este rectificador. Este ángulo se conoce como el ángulo de disparo. Vamos a mirarlo bien, a qué se refiere esto último que está acá. Fíjense, cuando yo tengo el valor, cuando vamos a poner en el 1, ustedes ven que el valor 1, el valor mínimo que se necesita es esto marcado en rojo, ¿está bien? Cuando se aplica una tensión que supera, no importa que sea alterna, lo que sea, supera, fíjense, supera acá, lo está cruzando acá, nosotros tenemos, supera, y vamos a ponerle que fuera esta señal alterna, esta señal linda, supera acá y va hasta el máximo acá, el mínimo acá, bueno. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empieza a conducir? Empieza a conducir cuando lo supera. ¿Estamos de acuerdo que es Φ1? ¿Es esto que está acá? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa si yo bajo ese nivel de VG? Lo bajo, ¿cómo? Bajando la resistencia, bajando resistencia, dijimos que bajaba VG. ¿Qué pasa cuando VG es menor? Si fue menor, yo dibujo la onda, el máximo siempre va a caer en 90 grados, y si ustedes ven, va a cortar después, ¿lo ven? Y eso es Φ2. Claro. Pero va a llegar un ángulo determinado de conducción, un ángulo de, un ángulo de disparo que no va a poder exceder, que es el de 90 grados. Porque, ¿qué pasa? Para poder cortar más acá no puedo cortar acá. Lo máximo que puedo hacer es que este pico se llegue acá, al VG mínimo. Y entonces esa condición me va a decir que este Φ3 es el valor, digamos, máximo. Φ3 sería el máximo ángulo de disparo. ¿Que cuánto es? Por lo que se ve ahí. 90 grados. 90 grados. ¿Lo entienden? A ver, y mírenlo, analícenlo. No quiero seguir pasando láminas porque es muy difícil estos temas, se los aclaro. Todos hablan de oído. Por eso hice toda esta lámina, el video, porque realmente ustedes estudian los libros, no van a entender nada, como me pasaba a mí cuando estudiaba ingeniería, lo mismo, no se entendía nada, todo habla chamulla, pero no se entiende nada. Ahora ustedes entienden esto, que quiere decir que cuando el nivel de la resistencia, o sea, si la resistencia la varío, lo que voy a provocar es un descenso de la tensión aplicada a VG. Acuérdense que es la misma forma de onda que la DBS, pero es más, es proporcional. De manera de que el VG mínimo va a ser lugar a que yo pueda dispararlo antes de los 90 grados. Y acá tenemos este nivel, el verde, VG, cuya amplitud máxima, esta, es la mínima que puede producir el disparo del silicio, del rectificador controlado de silicio o del tiristor. Bueno, hasta acá se entendió, ¿no? Sí, sí. Seguimos. La conducción se iniciará a partir de ese ángulo de disparo en adelante. En adelante. ¿Está bien? Porque si se dispara, ¿qué quiere decir? Que si el ángulo, hasta que no llegó el ángulo a valer lo que se dispara, en ese tiempo no hay corriente en el circuito, de carga, estamos hablando, porque por eso se tiene que disparar, tiene que cerrar, y entonces, entonces volvemos, la conducción se iniciará a partir de ese ángulo de disparo en adelante, hasta el apagado que ocurrirá cuando la corriente, o sea, va a conducir siempre hasta que la corriente, ¿no es cierto?, del tiristor, ITH,
que era la corriente, ¿qué corriente era? De mantenimiento, la corriente del tiristor laburando sea menor que esa corriente de mantenimiento IH. Cuando ocurra eso, el tiristor automáticamente se apaga. Por supuesto que se va a ir apagando y prendiendo en cada ciclo. Eso ya de movida que es así. Eso ya está, eso es un hecho. Pero digamos que esto es para teorizar un poco. Muy bien. Hablando de ángulos, entonces tenemos que si phi es el ángulo de disparo y es una función de BG que es el BG mínimo. Puede ser. Y el BG mínimo se puede tocar, a lo mejor, también con algún parámetro de R2, por ejemplo, qué sé yo. Eso después se controla, pero digamos, el ángulo de disparo es una función de BG mínimo. El ángulo de conducción, a ver si se entiende, es lo que resta una vez disparado hasta que se apaga. ¿Está bien? O sea que el ángulo de conducción es el ángulo en donde se apaga, vamos a ponerle, menos el ángulo donde empezó a conducir, el ángulo de disparo. ¿Está bien? Sí. Esto se llama ángulo o intervalo de conducción. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerle, si 30 grados es el ángulo donde fue disparado, ¿no es cierto? De 30, vamos a suponer, y se apagó en 90, yo tengo 60 grados conduciendo. Ustedes deben entender que si en vez de 30 disparados tengo 40, voy a tener 50 de conducción. A medida que aumenta el ángulo de disparo, me va a quedar menos para conducir. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Y acá lo más importante es esto. Acuérdense lo que les dije en la parte anterior, recién hace un rato, yo le decía que cuanto más recortada esté una onda, el valor medio va a empezar a cambiar. El valor medio cambia. ¿Se entiende? Es decir, que si yo recorto, por ejemplo, el valor eficaz cambia también. El valor medio, el valor eficaz cambia. Es decir, que la parte de valor eficaz, vamos a suponer, no es lo mismo conducir una onda a 360 grados que conducirlo, no sé, 200 grados, ¿entienden? Porque le estoy sacando parte de energía. Entonces, de la figura 1 podemos observar, bueno, la figura 1 era la salida, digamos, la salida, a ver si la vemos ahí. Esta. En la figura 1 decimos, ¿cuál sería esta BS? BS sería esto más esto, ¿lo ven? Es la tensión que cae en la carga más la tensión del diodo, del tiristor. Vamos a agrandar un poco. Así que esa tensión, digamos, que también se llama la tensión en la carga, no, a ver acá qué es, la tensión total esta es la tensión total, no sé por qué puse BL, bueno, BL, R por I, y la tensión en la carga. Bueno, no sé por qué puse BL. BL sería BS, ¿no? Bueno, no importa. Y esta es la tensión en el tiristor. Bueno, lo mínimo que puedo tener sería, a ver, que esta corriente sea IH. ¿Lo ven? ¿Entiende? Esta sería BS, directamente, BS. Es BS, no es BL. No sé por qué puse L, me equivoqué. Este es BS, ¿está bien? ¿Se entiende? A ver. Sí. Bueno, no sé por qué puse L, no sé. Esta tensión es la suma de las dos. Si esto decimos que es cero, prácticamente en vez de decir un vol o lo que sea, porque capaz no es un vol, es 2 vol, 3 vol, depende del tiristor. Pero digamos, si vamos a poner que fuera ideal, y esto es cero, y la corriente IH también es cero, es decir, bajando cero ya no conduce cuando es, bueno, entonces directamente decimos que la tensión mínima sería cero. Si eso es cero, ¿dónde ocurre cero? A ver si entienden.
¿Dónde ocurriría cero? Esto creo que está mal, esto, ¿eh? Esto está mal. ¿Cuánto debería valer esto? ¿Dónde sería cero la tensión? Está mal eso, ¿eh? Esto está mal. Lo tendría que corregir, ¿no? ¿Dónde se produciría el apagado? A ver, el apagado es directamente cuando ocurre esto, cuando es cero, ¿ven? Por eso estamos analizando todo esto y decimos que se apaga cuando el seno es cero. ¿Cuándo el seno es cero? Es cero en 0 y en 180. Claro, ¿quién dijo eso? Yo, Nahuel. Nahuel. Ahí está, y entonces está mal esto, o sea, esto es 180. 180 está mal, esto está mal, está mal. O sea, si es 180, muy bien. Entonces, entonces empieza a haber un juego acá. Empieza a haber un juego. Fíjense. Esto es así, se apaga en 180, ¿no es cierto? Acá está bien puesto, y esto estaba mal. Y empieza a conducir acá, ¿ven? Y toda esta área es toda área de potencia de energía, o sea, de energía que va conduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega acá, se apaga. Y si se apaga, es todo cero. Y luego vuelve nuevamente a producirse la misma situación, la misma situación. Una vez que se dispara, no se vuelve a disparar nuevamente. ¿Está bien? Entonces, podemos sacar conclusiones. ¿Cuál sería la conducción? 180 menos, es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Menos el de disparo, el ángulo de disparo. Claro, por ejemplo, 30 grados, entonces tenemos 180 menos 30 grados, 150 grados conducirías. Esto sería 150. Ahora, cuando el mínimo que podría conducir esto es cuando el ángulo de disparo sea lo máximo posible, que sería 90 grados como vimos antes. Entonces, al dispararse en 90 grados, nos queda otra que conducir 90 grados, es decir, empezaría solamente en este lóbulo, caería acá y así sucesivamente. ¿Lo ven? Conclusión. Profe, ¿y usted sombreó el área que está bajo la curva? Abajo no. Ah, sí, sí, sí. ¿Y eso qué representa? Digamos, yo sé que el ángulo es el ángulo de conducción, pero el área que está encerrada bajo la curva, ¿qué representa? Claro, porque vos fijate, vos siempre que vos tengas un área, ¿cierto? Técnicamente, técnicamente, en cualquier situación, un área bajo una curva representa la integral, ¿no es cierto? Claro. Y la integral es el área, muy bien, de esa curva, pero ¿qué representa esa integral? Bueno, cuando vos te enseñaron que la integral es en realidad una suma, ¿seguís? Una suma infinita de todas las partes en... Claro, o sea, infinitésima sería infinitésima acá, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Entonces vos vas sumando, pero como son todos puntos continuos, tenés que hacer lo que se llama la integral y no una suma discreta, digamos, de claro. Valores. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés que hacer un promedio, primero tenés que sacarme la suma y después lo divido por el tiempo, ¿entendés? Sí. ¿Entendés lo que digo? Es decir, que si esto, por ejemplo, todo esto, vale, por ejemplo, no sé, y esto fuera tiempo, vamos a ponerle, no sé, 500, ponerle, vol por segundo, bueno, yo después lo divido por el periodo o por todo el tiempo, entonces ahí yo saco el valor promedio, no sé si me entendés. O sea, al sacar la integral, vos sacás la suma, pero después la tenés que dividir por el tiempo, el periodo, si vos querés ver, digamos, porque esto también cuenta. ¿Esto cuánto vale? 0. Esto también cuenta. O sea, de repente yo quiero calcular toda la onda y entonces yo tengo que decir que acá es 0, acá es 0 y acá tiene otro valor. Entonces yo lo voy a promediar desde que salgo de 0, o sea, en grados sería hasta los 360. Y ahí entonces yo evalúo mi promedio, no sé si me entendés. Sí, sí. Entonces, fíjate la conclusión que yo lo puse justamente para eso. El control por tensión del disparo es un control por tensión del disparo en el gate del director. Aplica en definitiva por la carga, corriente media directa, esto es una corriente pulsante directa, ¿dónde estamos?
o corriente continua, cuyo promedio es controlado por la integración de la señal aplicada en un ángulo conocido como de conducción inferior o igual a 180 grados. Es decir, vos podés conducir hasta 180 grados si tu disparo fue cero o menos de 180 grados. Volvemos a lo mismo. Escuchen bien con atención. Dado ese circuito, ¿cuántos grados puedo conducir como máximo? ¿Cuántos grados puedo conducir? Estamos hablando en un periodo. ¿Cuántos grados conduzco? 180. 180 grados es lo máximo que puedo conducir. ¿Qué ángulo de disparo sería haber conducido 180? Cero. Cero. ¿Y saben qué representaría un tiristor? Prácticamente, yo diría como si fuera un diodo. Un diodo rectificador hace eso. Un diodo solo rectificador hace eso. No hace falta un tiristor. Y entonces con el tiristor, ¿qué hacemos? Podemos controlar la conducción en grados. Entonces ya no va a conducir 180 grados porque depende de donde yo lo disparé, va a conducir menos. Y entonces el gran tema es que la corriente disminuye. ¿Se entiende? Porque si antes la corriente dependía de toda esta área, ahora hay menos área. Entonces va a disminuir la corriente por la carga. Seguimos. Muy bien. El ángulo de conducción de la señal en la carga, bueno, acá dice, conforme el ángulo de disparo aumente, muy bien, por disminución de la señal de disparo, acordémonos, el ángulo de conducción de la señal de la carga disminuirá hasta poder llegar a ser 90 grados. Eso es lo mismo. Una aplicación inmediata es el control electrónico de la velocidad motor, que depende de la corriente suministrada. ¿Qué tal? ¿Lo entendieron? Sí, lo del motor no entendí mucho al final, pero sí. Bueno, sí. Es lo que yo le explicaba antes, es decir, el motor, vos tenés una corriente determinada, ¿cierto? Una corriente que es alterna, ¿sí? Vos le suministrás esa corriente. Esa corriente depende ¿de qué? Depende de la conducción que tenga y que son, en el caso de una corriente rectificada, es de 180 grados. Pero si vos lo reducís, esa conducción, aumentando el ángulo de disparo, por poner un tiristor en vez de un diodo, entonces vos vas a poder controlar esa corriente disminuyéndola. Entonces, si vos podés disminuir la corriente, podés disminuir la velocidad del motor. Esas cosas tienen que preguntársela al profesor Mataroso. Al profesor Mataroso debería explicarle cómo depende, ¿no es cierto?, la velocidad del motor de la corriente suministrada. ¿Lo entienden? Sí, sí. Porque acá lo importante es que vean eso. La diferencia entre un rectificador común llamado diodo y un rectificador controlado. Esa es la diferencia. Entonces, el diodo común tiene un NIP y nada más, y esto tiene una tercera capa de control, una tercera patilla llamado gatillo, para que pueda entonces ser disparado, por ejemplo, en el caso de alterna, que es muy útil, para poder cambiar los ángulos totales de conducción. Entonces yo puedo conducir a Piacere. Lo que no puedo conducir, en este caso, es menos de 90 grados, porque el ángulo ya lo vimos, es hasta 90, ¿lo entienden? Entonces, menos de 90 no puedo conducir. Así que esa corriente es importante, la corriente media. Por ejemplo, vamos a suponer, a ver chicos, a ver si ustedes entendieron esto. El año pasado estudiamos rectificador de una fuente, ¿está bien? Y nosotros sabemos que tiene una sola onda, no tiene dos, así. Es como esto, pero todo esto es verde. Muy bien.
¿Cuál era la corriente de eso? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la tensión, por ejemplo? La tensión pico dividido menos, ¿cómo era? ¿Cómo era el promedio? La tensión media, o DC, la tensión DC era, a ver, era el valor pico menos los dos diodos, vamos a poner que los dos diodos los sacamos, el valor pico dividido pi, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Dividido pi. No, no me acuerdo. Bueno, vean no sé si era un video o le di un video, creo que era, señales, bueno, había un video. Si no me dicen, cuando nosotros calculamos el valor medio de una onda rectificada, pero no completa, sino de medio periodo, de media onda, nosotros tenemos, así como esta, pero fuera todo verde, el valor medio salía como B pico menos un diodo, porque está pasando por un diodo, menos 0,7, dividido pi. Eso me daba, creo que 0,318 por el valor pico. Es decir, 0,318, casi el 32% del valor pico es lo que tengo como continuo, esa raya continua. ¿Entienden? El valor medio, el valor promedio. Bueno, pero ¿qué pasa si yo conduzco, o sea, si yo le quito a eso y lo controlo con un tractor? Lo que va a pasar es que voy a tener menos área, es decir, va a valer menos de eso. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Me entienden? Sí. Bueno, ¿qué pasa si llego a 90? Por ejemplo, este ángulo lo pongo en 90 y ahí quedó clavado. Voy a solamente a conducir de esta línea hasta acá. O sea, voy a conducir medio periodo. Medio semiperiodo. ¿Bien? O un cuarto de periodo, como quieran llamarlo. Y ahí entonces es muy fácil el cálculo. Es muy fácil el cálculo porque sería lo que se calculó como la corriente rectificada, o tensión rectificada, Bm menos 0,7, B pico menos 0,7, sobre pi, pero ahora sobre 2 pi, porque la mitad va a ser la mitad de esa corriente anterior. ¿Lo entendieron? Sí, más o menos, profe. ¿Por qué más o menos? ¿Por qué más o menos? A ver, ¿qué es lo que no entendieron? No recuerdo mucho lo del año pasado. Ah, no, Ahí está el bueno. problema. ¿De dónde salía ese cálculo, decís vos? Claro. Ah, sí, bueno, hay un video. A ver, ¿por qué no se...? Yo les di ese video el año pasado. Sí. Seguro, ¿no? Era un video que usted nos había pasado, sí. Señales, no sé cómo se llamaban. Señales rectificadas, no me acuerdo. Claro, bueno. Mírenlo porque está bueno, ahí hago el cálculo, ¿no es cierto? Y si no lo miran de un libro cualquiera, la fórmula de la tensión. Cuando yo hablo de corriente, es muy simple, dividimos por R y se terminó la canción. Dividido por R y listo. Es la tensión media, la corriente media es la tensión media sobre R, así que eso no tendría que serle difícil para ustedes eso. Así que bueno, entonces, solamente lo que le voy a mostrar, no vamos a seguir hoy, porque esto ya, si no, se le va a doler la cabeza, ¿sí? Pero le voy a mostrar otra cosa. El control del disparo lo hacemos por tensión. ¿Vieron ustedes de qué manera? Aumentando entonces, si yo disparo con la tensión mínima de esta onda, estoy teniendo un ángulo de 90 grados. Luego, si voy aumentando, va disminuyendo este valor, y bueno, eso se llama el disparo. Muy bien. Disparo por tensión. Ahora, bueno, esto, me queda por hablar esto. A ver, me queda por hablar esto. Fíjense esto. Un rectificador real, en verdad, el ángulo de apagado sí va a estar en función de lo que valgan las corrientes mínimas y la tensión que tenga el tiristor. No es que es ideal es 0 y 0. Esto más o menos. Así que esa tensión para un ángulo de apagado es distinto que 0. Bueno, de acá se saca básicamente que la carga, la BL va a ser lo de la fuente menos la caída ahí.
y que es igual a RL por IH. Bueno, esto no es ninguna novedad, pero vamos así. El ángulo de disparo y luego esto hace de la misma manera. Pero va a haber un ángulo de apagado que no tiene por qué ser 180. No sé si entienden. ¿Entienden? Entonces, al no ser 180, se apaga acá, en este valor BL mínimo. ¿Lo entienden? Claro, exactamente, porque al tener IH un valor, RL por IH ya no es cero. Entonces, nosotros dibujamos acá en punteado un valor mínimo y cuando este esté por abajo, se sobreentiende que IH ya no tiene, o sea, la corriente es menor que la de mantenimiento. Y entonces ahí se apaga. Y cuando se apaga abruptamente. Es como o sea, esto sale así, viene acá, y acá es una vertical. Cuando se produce esa vertical se apaga y listo, y vuelve otra vez a pasar exactamente lo mismo. Entonces la conclusión es, la diferencia entre uno real y uno ideal aparecerá en una menor corriente disponible, claro, una menor área, en la carga, debido a la menor conducción. La conducción del real es menor que la del ideal. Por lo tanto, el mínimo, digamos, de disparo real, ¿no es cierto?, es menor de 90 grados. Es decir, porque fíjense, esto no, no, esto, a ver, esto es C. No, esto está mal. Esto, me parece que está mal. A ver si ustedes me ayudan. Estamos hablando de esto. Esto antes era 90 grados, ¿se acuerdan? ¿Y ahora puede ser 90 grados? No, porque no. Termina antes. Así que claro. Esto que se conduce está mal. Esto es el ángulo de conducción mínimo, falta una C. El ángulo de conducción mínimo real es este mismo de acá, es menor que 90. ¿Está bien? Es menor que 90. Bueno, todas estas son condiciones de que la corriente media pueda, digamos, controlar. Y cuando controlamos la corriente de una onda, controlamos la integral de esa onda. Y cuando controlamos esa integral y controlamos la corriente, controlamos la velocidad, por ejemplo, de un motor o de todo aquello que tenga que ver con una corriente variable al aplicarse una alterna. No sé si me entendieron. Bueno, por último nada más, para mostrar nada más, acá estaba, lo volví a hacer, el valor medio de una onda rectificada, ¿lo ven? Acá estaba, miren. Bueno, acá está toda la deducción, como llegamos, 0,318 del valor pico, y para una onda rectificada controlada, es un poco menos, y acá tenemos la integral, y fíjense en qué fórmula queda, ojo con esto, queda 1 más coseno de este phi. Si ese phi es 0, sería la onda rectificada, daría 1, coseno es 0, 1, 1 más 1 es 2, 2 dividido 2, 1, así que quedaría BL sobre pi, que es lo mismo que valía para la onda rectificada común. Bueno, esto es ahí. Y después, bueno, a ver, para uno real, bueno, si es para uno real, ahí lo que tendrá que hacer la integral, bueno, ustedes lo calculan y esto es así. Esto es así. En esta fórmula que habría que ver, y bla, 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 y listo. Lo que vamos a ver en la clase próxima es control por fase. Es decir, no vamos a llegar a un mínimo por nivel de tensión, sino vamos a hacerlo por un control de fase. ¿Qué quiere decir? Vamos a llegar a ese valor a través de un tiempo de carga de este terminal, dado que hay un capacitor que se está cargando. Así que eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, espero que les haya gustado entonces la clase. Es bastante fuerte, digamos, en los conceptos. Es compleja, esperen un segundo, bastante compleja, pero no por ello deja de ser real todos estos temas, porque es así. Es decir, ustedes conocieron, digamos, una fuente con diodos rectificadores comunes, se llaman no controlados.
y hay otros que son diodos rectificadores controlados. Ay, ¿qué son los diodos rectificadores controlados? Y son los tiristores, que se llaman SCR, rectificador controlado de silicio. De silicio le pusieron porque de silicio, nada más, pero si no sería rectificadores controlados y los otros rectificadores no controlados, que serían los diodos. Entonces ustedes fíjense cómo va cambiando toda esta estructura. Luego el TRIAC es otro dispositivo de potencia, van a ser dos tiristores pero al revés, en paralelo al revés, que se utiliza en alterna para controlar las cargas, especialmente cargas reactivas, etcétera, etcétera. Pero después ya lo vamos a ir viendo. Bueno, vean entonces lo complejo que es. Bueno, pregunta, ¿les alcanzo este material? Sí, profe, por favor. Bueno, pero el tema es, miren, si pueden hacer un favor, porque ¿cuántos somos? 9. ¿Cuántos somos en total? 20. 21. Yo no sé si no miraron Martín, si no miraron el grupo, o no quisieron venir, o lo que sea. Pero se están perdiendo un montón de partes que son importantes para que entiendan. Pero bueno, está bien, no, seguro, no hay duda sobre eso. Pero lo que quiero decir es que cuando yo suba esto y se lo doy a todos, no van a entender nada. Pero bueno, esto es así. Cualquier cosa dijo el profesor que tenía que haber estado ahí para poder entender. Que se joda, que se cague, como decía un primo mío, que se cague. Bueno, escuchen una cosa. Le subo entonces este material ahí suelto con... en realidad, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a mandar, lo tengo todo compactado, todo esto. Por ahí la calidad es menor, pero no importa. Yo se los mando así. Ahora, tiene más temas, que es el control por fase. ¿Estamos? El que quiera ir mirándolo, lo puede seguir ir mirando. Después lo vamos a explicar, control por fase, porque está todo junto. Tendrá unas 3 láminas más, 3, 4 láminas más. Y con eso ya terminamos el dispositivo de disparo, no vamos a ver más. Podemos ver el TRIAC, señalarlo y hacer un ejemplo, qué sé yo. Podemos hacer unos ejercicios también de práctica para ver cómo es, eso es todo más adelante. Bueno, entonces les mando eso a todos y a ver, esperen, nos vemos, a ver, esperen, vamos a sacar por cuenta porque, a ver, hoy es 7, 14, 21. Martes 21. Bueno, el martes 21. Nos vemos el martes 21 y ya con control de fase y terminando dispositivo casi de disparo. Perfecto, profe. Perfecto. Bueno. Profe, Sí. una pregunta. Este pizarrón lo va a pasar hoy, ¿no? Pizarrón o hoja, o como Sí, le voy a decimos. pasar, a ver, esperen que les comparto, a ver si ustedes están de acuerdo. Esperen, un segundito más, ya lo largo. A ver, porque no quiero pasarle todas estas fotos, así que aunque tiene un poco más de calidad, pero está todo suelto. A ver si ustedes llegan a ver esto. Miren que es un quilombo, ¿no? Esto es lo que yo le estaba mostrando acá, pero podemos ver acá, en la carpeta de la Escuela Náutica. Un segundo, acá. Máquina. Acá queremos ver. A ver. ¿Ven esto? El tiristor sería un PowerPoint, no, no vale la pena. Este es el mismo que esto, pero fíjense cómo está. Yo creo que está bien, pero bueno, no tiene la misma calidad que el otro. A ver si lo ven. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve perfecto igual, profe. Sí, se ve perfecto, profe. O sea, está, Sí, se ve bien, se ve re bien, profe. está con un poco de... ¿Cómo se llama? Espera, para que lo chico un poco, es enorme esto. Para un ciego. Si viera cómo sacan algunos las fotos, así que se Mirá. ve perfecto acá. Yo lo acomodé en estas hojas, ¿ven? O esta es medio gris, ¿ves? Las hojas blancas salen grises, pero bueno.
Bueno, esto es ahí. Así que bueno, entonces les paso eso y se los paso ya. Apenas corte con ustedes, se los paso para no, ¿cómo es? No perder el hilo, o por ahí me confundo y después no le paso. Así que ya corto, les paso ese material solamente para ir estudiando. ¿Está bien? Mira, profe, gracias. Perfecto. Bueno, suerte y gracias Martín, por todo, porque la verdad que se merece un 20 en vez de un 10. Pero bueno. Gracias, profe, no hay por qué. Para el chinchón poder contar 10, así que te va a quedar 10. Vas a perder. Chao, Gracias, Chao, hasta profe. luego. Profe, buena semana. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego.